Y bueno, pues eso son y 59 y yo creo que vamos a ir empezando. Bueno, yo te conocí a ti por un amigo común que tenemos, que es Fermín, por el Ujú, cual tanto tú como yo hemos conocido a muchas personas, porque hay personas que nos gusta ser muy generosas con nuestra red de contacto y presentar a nuestros amigos. Y hemos tenido alguna comida en la zona de Pozuelo, que es donde vive nuestro común amigo Fermín, y siempre me dio la impresión de que tenías una energía muy positiva, lo cual luego he confirmado porque todo el mundo en el sector de la publicidad te tiene mucho aprecio y me contabas en privado cómo has recibido la profesión, tu salida después de 13 años de ujú. grupo WPP. Hoy está siendo un día terrorífico en las bolsas para todo este tipo de compañías, algunas cayendo un 30%, otras un 50%, y no solamente las grandes agencias de medios como WPP, donde has estado, sino también otras como Accenture, que era un candidato a comprar WPP, y otras, y empieza a hablarse de que está habiendo en la bolsa un efecto Kodak, Ujú. de que todas estas empresas no se han tomado muy en serio a la inteligencia artificial, supuestamente, igual que Kodak no se tomó en serio la fotografía digital en su día, y eso le llevó a momentos muy turbios y la práctica desaparición, que casi lo mismo le pasó a Nokia cuando menospreció el iPhone. Todavía hay por ahí declaraciones que decían que si eso era un zapato, que si la gente no lo que quería era un teclado, si, bueno, muchas cosas, que la tontería esa de las aplicaciones y tal y cual. Bueno, en fin, se los comieron. Y está pasando en un sector en el cual tú acabas de salir, ¿vale? ¿Cuál es tu visión en este momento de qué está pasando en ese sector donde has estado 13 años trabajando y, y esa perspectiva que te da, pues el ya no ser un directivo de esa empresa y ver un poco desde fuera todo el panorama, ¿no? Era lo que decía Warren Buffett, dice, cuando baja la marea se descubre quiénes llevan bañador y quiénes van en pelotas, ¿no? Pues yo creo que un poco tú estás ahí ahora, fuera de la marea, estás en la playa. ¿Cuál es tu visión del sector de A ver, yo creo que pues estamos en una época y yo creo que desde que empezó Internet, a mí me pilló, yo empecé a trabajar en el año 99, 2000, estaba de prácticas ahí en Prisa y fue cuando fue mi pistoletazo de salida en Internet, pero sí que es verdad que desde que empezó Internet todo ha cambiado, todo evoluciona. Y lo peor de todo para las grandes compañías es que todo evoluciona muy rápido y no siempre sabemos hacia dónde vamos. O sea, ahora mismo con todo el tema de la inteligencia artificial hay un hype brutal. También es verdad que es una realidad y lo que está sucediendo es así, pero claro, tampoco tenemos todos 100% claro de hacia dónde se va. Entonces, ¿qué pasa? Hemos pasado, y a nivel de lo que yo conozco de las grandes agencias de medios, o sea, una cosa muy importante, los anunciantes no invierten lo mismo que invertían en el pasado. O sea, grandes anunciantes, pues como un Vodafone, como un Toyota, como en el Corte Inglés, como un grupo Baesa de Seat, Audi, Volkswagen, Skoda, no están invirtiendo lo mismo. La inversión se diversifica cada vez más. Antes había poquitos canales de tele, unos periódicos, unos canales de radio. Con Internet es una locura y encima los grandes de Internet, los Google, Meta, Amazon y demás, sabemos todos que tiene una tarta publicitaria muy grande. eh, entonces es un poco, se genera toda esa incertidumbre. ¿Qué pasa? Que antes para gestionar inversiones que se centraban sobre todo en televisión, con poquita gente podías gestionar mucha inversión. Cuando llega la parte digital, lo que ocurre empieza a ser lo contrario. Y entre comillas, digital, que cada vez tiene más peso en inversión, eh, la rentabilidad se complica porque necesitas contratar mucha gente, muchas manos, técnicos muy buenos, personas que tienen unos perfiles muy altos y son muy caros, con lo cual cada vez es más complicado. Y ahora que venimos de eso, de pagar, entre comillas, grandes salarios por traders o por gente de operaciones que activan las diferentes plataformas y que tiene un conocimiento muy profundo, ahora resulta que llega la inteligencia artificial y lo que empezamos a ver es que todo eso se puede empezar a automatizar. En parte, al 100%, ya veremos. Pero claro, hemos pasado
de tener perfiles, como yo digo, Cristiano Ronaldos, que venían en plan estrella del fútbol y se movían cada 6 meses o cada año cobrando más dinero, a ahora esos Cristianos Ronaldos con la inteligencia artificial a ver qué es lo que ocurre. Entonces, al final siempre vas a necesitar, o yo creo que siempre vas a necesitar, eh, gente que tenga cabeza y que tenga criterio, porque la inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero todavía el criterio humano es súper importante y en esa incertidumbre es la que estamos todos ahora. Entonces yo creo que decía, hablabas de agencias de medios, pero también lo estamos viendo pues con los Amazon, con Salesforce y con muchas otras empresas. Entonces estamos en un punto de incertidumbre que no sabemos todavía qué va a ocurrir. Entonces, pues lo que está provocando esa incertidumbre es salidas de personas que a priori van a ser sustituidas por inteligencia artificial. ¿Por qué están invirtiendo menos los anunciantes? No sé si invirtiendo menos, pero sí diversificando mucho. Es decir, tú antes cuando tenías 2 canales de televisión no te tenías que gastar tanto dinero para llegar a esa audiencia, para generar esa cobertura. En el momento que llega esa revolución digital con Internet, cada vez la inversión está mucho más diversificada y que hay muchos microsegmentos y no toda la inversión. O sea, obviamente hemos visto, y eso pasó, yo lo viví en Prisa, la caída de la prensa digital no era capaz de absorber esa caída de la prensa, con lo cual eso al final acaba suponiendo también recortes de plantilla. Y luego hay una cosa, tenía esta mañana una reunión y lo hablaba con la persona con la que estaba reunido, que es cada vez también los anunciantes tienen que gastar más en tecnología y ese dinero que gastan en tecnología lo recortan en medios. Si estamos hablando de la parte de medios, me explico. Tú antes cuando lanzabas una campaña en Internet no solías medir o medías lo justo, no tenías herramientas de verificación, de brand safe, etcétera. Ahora lo que vemos, y yo lo he visto trabajando en la agencia, es, no, mira, necesitas una herramienta de brand safety, necesitas una herramienta de verificación, necesitas una herramienta para saber que sales en contenidos de calidad dentro de YouTube, etcétera. Claro, todo ese coste tecnológico se acaba detrayendo de esa inversión en medios, con lo cual también la realidad que ven los anunciantes es que de lo que antes tenían en medios, ahora tienen que destinar un porcentaje grande a tecnología. No existían las DMPs, los CDPs y todas esas historias. Entonces, claro, ahora un anunciante, si tiene un tamaño importante, pues tiene mínimo un data lake, una DMP o un CDP. Y esos costes de tecnología acaban detrayéndose de alguna parte y esa parte muchas veces es medios. Y luego los anunciantes también invierten en sus medios propios. Tengo que pedirte el favor de que traduzcamos los términos técnicos y sobre todo las siglas, porque luego este vídeo Perfecto. lo van a ver un par de miles de personas y habrá muchos que les interesa mucho el tema, pero nos van a perder con las siglas Sí, y al con los final son conceptos. tecnologías para almacenar data. O sea, una de las cosas que genera Internet es toda la parte de tener datos, y los anunciantes quieren tener datos de sus consumidores. Entonces, un data lake no deja de ser un sitio donde almacenas esos datos más simple, más básico. Una DMP es lo que es una Data Management Platform, que podría decirse que es algo más como profesional. Y luego el CDP no me acuerdo de las siglas, Client Data Platform o algo por el estilo. Al final es como una especie de CRM avanzado en el que tú puedes activar luego esos usuarios que tienes para impactarles con campañas digitales y Vale. saber qué es lo que hacen esos clientes. Cuando empezó la programática en la que tú eres un experto, yo en aquella época estaba en Navas y recuerdo que lo que hablábamos era ¿por qué la industria o la economía de la publicidad no puede ser como la bolsa? O sea, que los precios varíen en base a si hay mucha demanda, hay mucha oferta y se crucen operaciones basados en si la oferta y la demanda coinciden en tiempo real, porque no tiene por qué ser siempre el mismo precio. De hecho, no lo es. O sea, Ujú. determinada franja horaria en televisión es muy barata, mientras que el prime time es muy caro. Y en digital un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay Sí, mucho stock invendido,
Explícanos qué es la programática, en un lenguaje Bueno, al fin, sencillo, por favor. yo al final siempre digo justamente que la programática es como comprar acciones o como ir a una subasta en el que tú tienes un precio que estás dispuesto a pagar si eres el comprador, si eres el que compra esa publicidad, el vendedor tiene un precio por el que está dispuesto a vender, en este caso es un espacio publicitario, y si hay un match, si coinciden, entonces es cuando se produce esa compraventa. ¿Qué es lo que ocurre? Que la programática empezó muy enfocada a lo que tú estabas diciendo, empezó muy enfocada a ese invendido, a lo que llamaban el real time bidding, esa puja en tiempo real. El invendido se consideraba también en su momento como que tenía menos calidad, cuando no tenía por qué. Es decir, tú en la portada del País donde yo trabajaba, eh, tú podías tener una campaña, podías tener un patrocinio, una campaña normal, pero el invendido de la portada del País, que era raro que no hubiese, pero sí lo había, ¿por qué? ¿Por qué tenía peor calidad? O sea, lo que pasa es que tenías una prioridad menor, pero el inventario es tan sumamente grande que aunque tengas una prioridad menor, no vas a dejar de impactar usuarios. La programática nace así, poco a poco va evolucionando, se va profesionalizando, empieza a surgir todo el tema de utilizar datos, esa data para comprar programática, con lo cual ya no es el precio al que tú estás dispuesto a comprar, es el precio que tú estás dispuesto a pagar por un usuario si tú crees que es tu target o no. Yo siempre lo digo de, oye, si eres una marca de automoción como Toyota o como Ford, si tú a través de la programática estás detectando que la persona que está ahora mismo navegando en una página web empezó a hacer un test drive o una prueba de conducción para probar uno de tus coches y lo dejó a medias, pues a lo mejor estás dispuesto a pagar mucho dinero para volverle a impactar para ver si consigues atraerlo otra vez a que siga, a que termine ese test drive. Entonces, la data ha generado otras formas de trabajar y luego para mí lo mejor que tiene la programática es esa automatización que existe, ¿no? Que te permite comprar en tiempo real, que te permite hacer pruebas, que te permite elegir estrategias y demás. Hace poco estaba en un evento, bueno, estuve en el evento de la IAB en Inspiration hace un par de semanas y esta semana he estado en otro evento claro, y se hablaba de exterior, la publicidad exterior digital, ese paso hacia la programática, claro, el trabajar con datos, el poder elegir las pantallas, el poder elegir el momento del día en el que quieres aparecer, pues eso vale mucho y a lo mejor eres capaz de eficientar tu inversión en publicidad porque no estás saliendo constantemente en una pantalla encallado, sino que solo estás saliendo en el momento que hay más audiencia afín a lo que tú estás ofreciendo. Genial. Aprovecho para decir que las preguntas están abiertas. O sea, si alguien que está conectado en directo quiere que le transmita alguna pregunta a Oscar, pues aprovechad que lo tenemos aquí, aunque la entrevista se graba como todas y luego se emite en diferido. Bien, tras 13 años en WPP, en GroupM, una de las grandes agencias de medios del mundo, y tras una serie de años en el Grupo Prisa, editor del País, la cadena SER, bueno, un grupo de medios importante, eh, de repente sales y te encuentras en ese salto entre tu anterior trabajo y el próximo. Eh, ¿Qué pasa ahí con un profesional que lleva tanto tiempo ocupado y te encuentras de repente con tiempo disponible? No sé, ¿qué se pasa por la cabeza los primeros momentos en que sales de una empresa en la que llevas 13 años? Hombre, al principio estás un poco en shock porque yo afortunadamente nunca me había pasado en la vida. Es decir, yo empecé a trabajar en Prisa, creo que al día siguiente estaba en prácticas, cuando yo estaba estudiando los últimos años de la carrera, yo estaba en prácticas en Prisa y según terminé la carrera, eh, firmé el contrato para trabajar en Prisa. Entonces, nunca he estado desempleado, con lo cual al principio te choca, ¿no? Sí que es verdad que como te pillan un poco las vacaciones de verano por medio y no sé qué, eh, pero vamos, yo una vez pasado ese shock rápido, para mí en la cabeza es, oye, quiero volver a trabajar, soy una persona súper inquieta que no para, que me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago y como siempre lo digo, me siento muy afortunado y creo que en la industria de la publicidad y en esta publicidad digital en la que yo me muevo, creo que somos muy afortunados porque trabajamos mucho, trabajamos duro, es un negocio estresante, todos son prisas y hay bastante presión y bastante estrés,
pero nos divertimos mucho a mí, yo me divierto, personalmente yo me divierto mucho con lo que hago y para mí a veces no lo considero trabajo. Claro, es que decir, me divierto en el trabajo, pues Mm. he tenido la suerte de divertirme en el trabajo por aprender, por conocer un montón de cosas, por estar en esa cresta de la ola de lo digital, la innovación y demás, y estoy encantado de la vida. Entonces, una vez que doy por finalizadas mis vacaciones, que coincide casualmente cuando mi mujer empieza a trabajar, digo, bueno, pues ahora tengo que empezar a trabajar yo, a buscarme la vida y a buscarme el trabajo. Entonces, pues gracias a todos estos años que llevo trabajando, a los contactos que he hecho, a todas las personas que se pusieron en contacto conmigo en el momento que surgió mi salida, en el momento que salí de WPP, pues empecé a llamar, a escribir WhatsApp, oye, quedamos, tomamos un café, desayunamos y al final es, oye, voy a aprovechar todos estos años de relaciones con muchísima gente para quedar con ellos, para ver qué tal, para ver oportunidades que puedan surgir y al final es pues eso, el networking te ayuda a eso. Y bueno, pues yo creo que durante mi etapa en agencia he sido una persona muy abierta y he recibido a todo el mundo. O sea, lo único que puedo decir, pues a lo mejor si me escribía alguien que no le conocía de nada y me escribía desde Taiwán vía LinkedIn, pues no le recibía porque no tenía tiempo. Pero todas las personas, y lo saben ellos, y así es, todas las personas que me han contactado por email, por teléfono, por LinkedIn, por lo que sea, en España para contarme cosas, para ver proyectos, para hacer colaboraciones, he quedado con todas. Podía ser un poquito más ministro o menos, de oye, mira, tengo 2 semanas horribles, nos vemos dentro de 3, pero nunca le he dicho que no a nadie. Y probablemente el haber trabajado previamente en un publisher y haber visto cuál era la realidad del mercado de agencias es justamente lo que me hizo a mí tomar la determinación de decir, yo no quiero ser un tío típico de las agencias, subidito de tono, que no recibe, que está siempre súper ocupado. No, no, yo todo lo contrario. O sea, cuéntame, ¿por qué? Porque yo al final he trabajado mucho o sea, trabajo mucho en temas de innovación. Entonces necesitas estar a lo último de tecnología, de medios, de lo que sea. Y esas cosas que la gente te cuenta, desde una pequeña startup hasta un gran proveedor de tecnología, al final tú vas conectando los puntos y surgen ideas gracias a todo eso. Entonces, esto es como Forrest Gump, nunca sabes cuándo qué bombón es el que vas a elegir, pero esa mezcla de información de un lado y de otro acabas uniendo los puntos y acabas creando tú un producto o una solución súper chula para tu compañía, que puede ser muy rentable y que puede dar mucho dinero, pero gracias a esa colaboración que has hecho con unos y con otros. Entonces, pues gracias a todas esas relaciones, pues llevo desde el 20-21 de agosto quedando prácticamente todos los días o a desayunar, a comer, incluso con algunos que tengo más confianza hasta cenar y todo. Y la verdad que muy bien, porque te van diciendo, oye, he oído que se va a abrir un puesto aquí, he oído que no sé qué, o te escriben un mensaje y oye, me han pasado una posición que a lo mejor te puede interesar. Entonces, pues ahí estamos. Incluso han surgido colaboraciones para, mientras busco algo, seguir haciendo cosas y seguir estando activo. Em, Algunos de los seguidores de esta comunidad de 50 y tantos son headhunters. Algunos tienen Ujú. su propia firma de headhunter. O sea, yo te diría, aprovecha para venderte en un vídeo corto y además de paso, creo que puede ser una gran lección para que alguno de los que nos está viendo, nos va a ver, pueda crear su vídeo promocional para utilizar. Si en vez de ser yo fuese un headhunter, aunque a mí también te tengo que decir, me llegan muchas ofertas de trabajo, nunca para mí, nunca me ha pasado. Casi nunca he recibido ofertas de trabajo yo. Pero sí, búscame o no conocerás a alguien, de esas muchísimas. Sí, que Pero podrías haber montado tú casi tu empresa de headhunter. no, podía. Sí, sí. Pero es que muchas veces son los headhunters los que me dicen: "Oye, ¿no conocerás a alguien para este perfil?". Me llaman cuando es complicado, lógicamente, si les resulta fácil resolverlo, ya lo resuelven ellos, ¿no? Pero aprovecha, unos segundos para decir quién es Óscar Rodríguez y qué puedes aportar, a alguien que esté buscando a un perfil parecido a ti en este momento. Pues nada, soy Óscar Rodríguez, tengo 47 años, llevo 25 años trabajando en la industria de la publicidad digital, 12 años en la parte del publisher, de los grupos editoriales, 13 años en agencia, siempre relacionado con tecnología, con innovación.
me encanta lo que hago, disfruto mucho, me lo paso bien y he pasado un poco por todo. Es decir, pues empecé en Prisa un perfil más técnico, luego evolucioné hacia un perfil más comercial. Finalmente, la última época de Prisa fue para todo el desarrollo de producto. Ahí pilló el boom del móvil, el iPhone y demás, y me moví a WPP a trabajar en evangelizar sobre el móvil y sobre que los anunciantes deberían invertir en móvil, cosa que ahora nos estalla la cabeza tener que decir eso. Y a partir de ahí, siguiendo la evolución, me metí en la parte de programática y trabajé en lo que era Saxis, ahora se llama WPP Media Solutions, que es el trading desk de WPP, y a partir de ahí desarrollar todo lo que era programática en display, en audio, en vídeo, en exterior programático, en televisión conectada y últimamente metiendo hasta la nariz en retail media. Entonces, me gusta mucho la innovación. Me gusta mucho generar productos, generar soluciones, salir a venderlas, hacer case studies para demostrar que funcionan y me divierte mucho lo que hago, así que un placer poder colaborar con quien sea. Bien, ahora te voy a vender yo, ¿vale? Porque, claro, has hablado de ti, pero no has hablado del que te quiere comprar, ¿no? Entonces, yo lo que le diría a alguien que es la mayoría de la gente que conozco que dirige, tiene puestos directivos en las empresas, tienes la sensación de que todo va demasiado rápido y, y no va a frenar, es que se va a acelerar. Y necesitas en tu equipo a alguien con una extremada capacidad de aprender rápido. Oscar se ha tenido que enfrentar a ello muchas veces en su carrera profesional. Ha pasado por el móvil, por la publicidad digital, por los medios, por la programática. Eh, Está muy acostumbrado a cambiar de entornos y de tecnologías y ahora lleva unos meses con el privilegio de poder pensar, de poder alejarse un poco del día a día, algo que tú no tienes porque estás trabajando de 9 a 8 y tu día a día te come y no tienes el tiempo de dedicar a pensar y a entender bien qué es lo que viene y cómo puedes aplicarlo en tu empresa. Entonces, creo que sería muy interesante que hablaseis con Oscar, que compartieseis un poco vuestra visión y que le retases a resolver alguno de tus problemas respecto a la comunicación o al comercio electrónico o cómo mejorar los resultados de ventas de tu empresa. Creo que puede ser un tiempo muy bien invertido. Bien, tenemos una Muchas pregunta. gracias. Nos pregunta Anabel, ¿cómo se mantiene viva la curiosidad en un mundo que a veces premia más la rutina que la creatividad? Muy buena pregunta. Pues, es que yo encima he tenido la suerte, o sea, yo estoy súper agradecido a WPP, aunque yo no trabajé con ellos o para ellos, porque gracias al tamaño y gracias al ser un grupo de agencias tan grande, te da pie a tener una visión súper amplia y es lo que más me gustaba de mi trabajo, el poder ver todos los espectros, ¿no? De la publicidad digital. Y yo creo que muchas veces, o sea, ¿cómo se mantiene? Es que no sé, yo creo que va con la persona, con ser inquieto, con que te guste lo que haces. Yo ahora mismo, y lo hablo con mucha gente con la que hablo últimamente, estoy en un punto personal de sentimiento, me refiero, con todo lo que ocurre con la inteligencia artificial, es que tengo la misma sensación que estar con Internet en el año 99. O sea, tienes la sensación que va a pegar un petardazo brutal, que es una ola, es un tsunami que viene. Entonces yo digo, bueno, pues ahora que tengo tiempo y me he metido a hacer un máster de inteligencia artificial, empezó en el mes de septiembre y estoy encantado de la vida. Pero es que yo creo que cómo se mantiene la curiosidad es que te tiene que gustar mucho tu trabajo, tienes que ser inquieto y no sé, o sea, yo creo, es una opinión personal 100%. A mí la rutina justamente me aburre. Yo el sota, caballo y rey me aburre. Entonces yo soy el que tiene que estar constantemente, oye, vamos a crear, vamos a pensar, vamos a venderlo, vamos a demostrar que funciona. Entonces yo creo que es actitud en ese sentido, el mantener esa ilusión por seguir aprendiendo, seguir creciendo y porque estamos en un sector que nos ha enseñado que no puedes estar quieto. Es decir, el que conocía la publicidad en prensa tuvo la posibilidad de pasar a digital y no pasó, pues seguro que lo ha pasado muy mal, lo ha sufrido. El Sí, que estaba en publicidad digital y se pensaba que ya estaba en la cresta de la ola y vendía banners, por así decirlo, como hacía yo en su momento,
pues cuando llegaron los buscadores, las redes sociales, el vídeo, no sé qué, tres cuartos de lo mismo. Cuando ya nos pensábamos que nos acostumbrábamos, llegó la programática, lo vuelve a revolucionar todo. Ahora estamos con inteligencia artificial. Entonces, es que estamos en un sector que creo que no tenemos más remedio que seguir aprendiendo, que seguir creciendo y que seguir evolucionando. Ujú. Oye, una pregunta, ¿tú sabes programar? Programar, dices de lenguajes de Código, programación. sí, programar Python, Pues Pues Java. mira, sí y no, o sea, sí. Yo sé programar cosas viejunas. De hecho, a mí me contrataron en el país, o yo hice las prácticas en el país cuando estaba estudiando la carrera de económicas, que no tiene nada que ver con publicidad, o sí, y me contrataron porque la persona, o sea, me eligieron para llevar la publicidad digital, para ser becario, porque la persona que vio mi currículum sabía menos de Internet que yo. Porque yo en el año 99 creo que había navegado dos veces con algún navegador de estos tipo Netscape o visitado Magallanes y escrito tres correos electrónicos desde la Universidad Autónoma, pero yo había hecho cursos de Basic, de Pascal, había hecho cosas de MS2, de WordPerfect, que eso suena súper viejuno ahora, y esas cosas sí. Cuando empecé también en Pulse Digital, empecé a aprender cosas de HTML, de JavaScript, muy rollo autodidacta en ese sentido, y luego no lo he necesitado. Sé que el Python es un lenguaje de programación muy de moda y no he metido la nariz, y encima estoy viendo que con temas de inteligencia artificial puedes hacer cosas sin hacer todo el código, sin picar código, con lo cual me surgen dudas. Prefiero dedicárselo a la IA. Pues yo también estoy parecido a ti. Incluso yo sé menos de programación. Nunca me ha interesado em, conocer los detalles detrás de la cortina del negocio, ¿no? A mí me ha gustado la parte del negocio, de todo lo digital, cómo convertir eso en euros o en dólares, pero no, nunca me han interesado las tripas. O sea, que he pasado muchos años sin aprender una sola línea de código. Pero es verdad que estoy absolutamente flipado con la inteligencia artificial. Esta Uf. semana he conocido Atlas, he empezado a utilizarlo, a encargarle tareas. Me da la impresión de que le estoy dando el biberón a un bebé, pero es tan flipante verlo trabajar que dices, todo eso que te han dicho de que habrá 50 millones de mini empresas de una sola persona y un algoritmo haciendo rutinas. Los agentes, que yo decía, wow, qué interesante esto de los agentes. Y me acerqué a N8N, me acerqué a Make. Cuando vi que había que programar, salí de allí como un gato sale de una piscina. Y dije, bueno, ya se simplificará esto. Yo no voy a hablarle a las máquinas en lenguaje máquina, yo le voy a hablar en lenguaje humano. Entonces, ya alguien se ocupará de que esto sea mucho más simple y más sencillo y que podamos decir, hablarle a la inteligencia artificial como le hablas a una persona inteligente. Oye, Mm. ¿podrías hacerme esto de esta forma, así, así, asado? Y quiero este resultado, enfócate en esto, enfócate en aquello, papá, bla, 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 bla. Total, eh, Atlas es eso, y es Sí. alucinante. A ver, da miedito por un lado, pero a mí me parece increíble. O sea, yo ahora con lo del máster sí que es verdad que he empezado a hacer, y lo que probablemente lo que más me atrajo era toda la parte de los agentes, y es increíble. O sea, te montas un agente que le conviertes en experto en una marca, y te acaba dando la inversión estimada que ha hecho en los últimos años, qué tipo de campañas hace, cuál es la línea de comunicación. O sea, que puedes llegar a saber mucho más casi que la propia marca. Entonces, una de las cosas que yo he visto es justamente esa, ¿no? En las grandes empresas, las grandes agencias, estaban empezando a implementar sus tecnologías, entiendo que son utilizando tecnología de ChatGPT o Gemini o la que sea, y poniendo capas por medio de personalización. Pero claro, yo veía, por ejemplo, que a lo mejor hay una oportunidad en la parte de agencias independientes, pues que tienen un tamaño más pequeño, que no tienen el músculo financiero y que no tienen los recursos para hacer ese tipo de desarrollos, y he empezado también a meter un poquito la nariz por ahí colaborando con la gente de Skiller para ver si se puede encontrar la vía, porque yo creo que en el día a día de la agencia hay muchas cosas, muchas tareas repetitivas que realmente no generan valor, y ahí sí que se puede utilizar un agente de inteligencia artificial para automatizar y para facilitar la labor de la gente, ¿por qué no?
para ahorrarte tiempo y que puedas dedicarte a generar valor y a lo que realmente merece la pena, que es estar con tu cliente, escuchándole y recomendándole cosas en lugar de estar picando informes. Hablando de clientes, nos llega una pregunta de Francis Cid y dice, trabajo en una multinacional que acaba de lanzar su propia plataforma de advertising basada en los datos de nuestros millones de clientes. ¿Qué es más importante, tener más datos o más experiencia? Uf, pues muy buena pregunta. Las dos, por supuesto. Pero yo creo que al final la experiencia y el instinto y el criterio vale más que tener más datos. Es decir, yo a lo largo de todos estos años trabajando en la parte de programática, al principio veo una obsesión por la data brutal, pero a veces llegas a conclusiones que dan miedo, porque todo el mundo hablaba de la data, de perfilar al cliente, de conocerle, de saber cómo era ese usuario, de tener cada vez más datos. Y cuando muchas veces lanzabas campañas hipersegmentadas a unos nichos muy concretos, te dabas cuenta que los resultados no eran lo que esperabas y decías, ostras, estoy hilando súper fino, estoy siendo súper exacto con la segmentación y no genero resultados. Y decías, ostras, a ver si va a resultar que la tele está de matar moscas a cañonazos, lanzo un spot, me ven 2,5 millones de personas y funciona mejor que segmentar, como digo yo, a rubios de ojos azules que vivan en hospitales de Llobregat y que tengan entre 15 y 25 años. Pues llegas a conclusiones tan malas como esa. Eso no significa que la data sea mala, todo lo contrario, pero muchas veces también con digital hemos cometido el error de querer hipersegmentar y esa hipersegmentación, alguna vez yo lo he hablado con algún anunciante, decía, oye, ¿y no te sale mejor ponerte en la puerta de tu tienda repartiendo folletos? Porque probablemente funcione mejor que hacer una hipersegmentación de atacar un barrio concreto de Hospitalet de Llobregat. Eh, Sí, yo creo que también la experiencia y la intuición en el mundo del marketing son importantísimas, incluso más que los datos, ¿no? Los datos o mienten mucho y lo hacen, o también tienes el peligro de la parálisis por análisis. Y te Totalmente. voy a contar una anécdota que me pasó ayer en el evento el 30 aniversario de una revista portuguesa que me invitó un amigo. Conocí a la directora en Portugal de una de las empresas de joyería más importantes que hay en España. A todos os viene un nombre a la cabeza, ¿no? Y entonces le dije, oye, te voy a regalar una idea. Te va a parecer un poco loca, pero creo que como hagáis esto, el bombazo va a ser espectacular. O sea, no solamente una comunidad de millones de personas con nivel adquisitivo bastante alto se van a sentir muy atraídas e impactadas. Segundo, sois una empresa que tampoco facturáis miles y miles de millones de euros, ni tienes millones de clientes como la empresa de Francis Cid, pero sí es verdad que tenéis una presencia internacional salvaje. Estáis en todos lados, en todos los aeropuertos del mundo y en todos los sitios, ¿no? Todos sabéis más o menos cuál es la empresa. Y le dije, sed la primera joyera española que acepta Bitcoin en sus pagos. O sea, Ferrari lo hace, Tesla lo hace. O sea, el impacto gratis que vas a conseguir de los medios de comunicación es tan salvaje que lo vas a notar al día siguiente en las ventas. Además, vosotros vendéis joyas, vendéis oro, vendéis ya un vehículo de inversión muy estable, muy sólido y se complementa perfectamente con Bitcoin. Y se quedó así un poco descolocada, pero yo Me creo que le explotó la encantó. cabeza. ¡Guau! Lo voy a decir ya mismo en el comité de dirección en España para que intentemos hacer una prueba. Bueno, no sé si lo harán o no lo harán. Qué bueno. Peor para ellos si no lo hacen, pobres, pero si lo hacen yo creo que pueden beneficiarse. Oye, ¿cómo se cura la parálisis por análisis? Uf, pues teniendo siempre en mente que nunca tienes el producto perfecto ni que tienes todo cerrado. Entonces, tienes que llegar a un momento donde la gente habla del MVP, ¿no? Del Minimum Viable Product, de tener ese mínimo producto viable. Y justamente tenemos que ir a eso. O sea, no hay nada perfecto. Y en este mundo de la publicidad digital, es mejor salir con algo que no esté completo al 100%, que puede estar al 70, al 80, antes que esperar a que esté al 100%, porque si tú esperas a que esté al 100%, habrá otras 50 empresas que lo hayan sacado antes que tú. Entonces, aquí todo lo relacionado con innovación, sabes que tienes que ser súper súper rápido,
es verdad que tan malo es llegar antes como llegar tarde, porque si llegas probablemente demasiado pronto seas un incomprendido, pero hay que ir con la cosa de con lo que tenga más o menos decente, aceptable y para salir salgo. Nunca vas a tener un producto perfectísimo. Yo recuerdo palabras de un jefe mío al que aprecié mucho que decía, si quieres algo 100% seguro, compra el banner de la portada en El País. Pero esto lo decía el año pasado, en 2020, en 2024. ¿Por qué? Porque todo lo que está surgiendo ahora de exterior programático, de retail media, de lo que sea, no está completo, no es perfecto, no te aseguras el éxito al 100%. Pero si quieres algo seguro, pues compra el banner de la portada del País, del Mundo o del ABC, el que sea, ¿sabes? Mm. Entonces, como te quedes paralizado analizando las cosas, nunca las vas a sacar. Vale, volvamos a tu carrera profesional. Un profesional con em, 25 años de experiencia, que ha dirigido equipos, que ha innovado, que ha incrustado soluciones digitales en modelos de negocio tradicionales, de repente se encuentra en esa etapa en la que hemos estado todos, ese interim entre dos trabajos. em, ¿Has hecho un plan de acción? Yo creo que el primer paso que has dado es buenísimo. La mayoría de las ofertas de trabajo, de las oportunidades, nunca salen a la luz. Se Mm. mueven entre conocidos, lo que hacen conmigo. Oye, ¿no conocerás a alguien que haga esto? Pues eso. La mayoría se quedan ahí. Y me parece que el primer paso que has dado es brillante. O sea, es verte con todo el mundo, hablar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué necesitas? ¿Qué empresa va bien? ¿Qué empresa va mal? Para arriba, para abajo. Pero, ¿tú tienes un plan de acción? O, dicho de otra forma, ¿te estás planteando la alternativa de que tu siguiente oportunidad pueda no estar ni en programática, ni en publicidad digital, ni en un contrato de trabajo de directivo, sino otro formato, otra cosa? Sí, de hecho lo estoy viendo. Justamente además esta mañana he tenido dos llamadas con oportunidades de hacer cosas, pero como autónomo o como freelance, ¿no? Entonces es algo que a mí siempre me ha dado mucho vértigo por el hecho de decir, a ver, es que se está muy calentito cuando te pagan una nómina todos los meses, claro, y si ya te lo tienes que buscar por tu cuenta, es verdad que es muy difícil que sea súper estable, lo puede ser, por supuesto, pero dices, oye, pues yo arranqué dos proyectos de colaboración entre septiembre y octubre, luego ha habido alguna cosa que se ha medio enfriado, ahora de repente esta mañana surgen otros dos proyectos de colaboración y empiezas a plantearte, oye, pues a lo mejor mi próximo paso no es trabajar para una empresa, sino es, entre comillas, trabajar para mí mismo o trabajar para muchas empresas, y sí que es verdad. Y luego probablemente no tenga un plan de acción así escrito, pero yo creo que justamente el meter la cabeza en inteligencia artificial va un poco por ahí, porque empiezas a ver que la realidad es que a lo mejor el próximo paso está relacionado con publicidad, pero no es ni comprando ni vendiendo publicidad, sino utilizando la inteligencia artificial para ese tipo de cosas. Sí, yo te confieso que tengo alguna ideíta. O sea, después de haber emprendido tanto y la vida profesional tan loca que he tenido, la verdad que tengo cero ganas de volver a crear empresas, así te lo digo. Pero sí tengo una ideíta por ahí que, pues eso, para un matatiempos, ¿no? Pero que puede dar bastante dinero. Total, estaba buscando una persona que lo hiciese conmigo. Ujú. Y tuve varias charlas con varias personas, pero de repente, o sea, cuando he descubierto lo que de verdad es un agente de inteligencia artificial, dónde puede llegar, sobre todo motivado por Atlas, pero hay otros proyectos como Comet de Ujú. Perplexity y alguno más, ¿no? Cuando he descubierto esto, he dicho, buf, yo no necesito a nadie, o sea, Ya tengo mis empleados, ¿no? A claro, mis al empleados contrario, virtuales. yo no quiero absolutamente a nadie. O sea, tengo una empleada, un empleado súper eficiente, que la super suscripción de ChatGPT son 200 euros al mes, sin seguridad social, sin contratos, sin vacaciones, sin tiempos. Lo único que está un poco bebé, o sea, hay que darle mucho el biberón, hay que decir, oye, ¿por qué sí? Sí, Pero, pero ¡buah! es que además, pero ¿sabes lo que pasa? Y, joder, si es que lo estamos viendo un poco con todo, es que lo que hoy es un bebé, mañana está corriendo, entonces está avanzando a tal velocidad que hemos pasado de hablar de inteligencia artificial a hablar de agentes y probablemente mañana estemos hablando de otra cosa y ya si tienes algo y eres capaz de orquestar esos agentes y que se comuniquen entre ellos, ya es la pera y justamente eso es lo que a mí me llama
la atención. Por eso te decía que estamos otra vez con esa sensación de Internet supuso una revolución y esto pinta que va a ser otra, pero es que encima va a ser más rápida todavía, va a ser más acelerada, con lo cual da más vértigo y da más ganas de o me meto en eso ahora o es que dentro de 3 meses ya llego tarde. Mi impresión es que no tiene absolutamente nada que ver, que es 1.000.000 de veces superior a aquel Internet que lo cambió todo. El comercio Ujú. electrónico, la banca online, luego llegó el iPhone, las aplicaciones, tal. Puf. Todo eso es prehistoria. O sea, eso es la invención de la rueda y esto es un avión supersónico. O sea, no tiene nada que ver. O sea, Si ahí la duda que me genera a mí sobre todo es la capacidad que tiene de la gente de absorberlo, ¿no? Porque, joder, pues hablábamos y lo hemos visto con el tema también de la pandemia y demás. Oye, ¿cuántos pueblos han quedado sin banco? ¿Cuántos señores mayores no pueden ir a sacar dinero porque han quitado el banco? Todos los problemas que ha habido, pues eso, con el tema de la digitalización y que un abuelo no pueda, no acceda a Internet para acceder a su banco. Dices, claro, también la sociedad cómo es capaz de absorber todos esos cambios. O sea, tenemos a la gente joven que los absorbe muy rápido, mm, tenemos nosotros que no somos tan jóvenes, pero como hemos vivido ya en un mundo digital, nos vamos acostumbrando y seguimos evolucionando y aprendiendo, pero es que luego hay otra gran parte de la sociedad que no tiene esta capacidad de absorción. Y entonces, a mí muchas veces sabes que la adopción de las cosas depende mucho de esa capacidad de democratizar. O sea, Internet pega el petardazo cuando se democratiza la conexión a Internet y el ADSL y la tarifa plana. Hasta ahí no había pegado el petardazo. Entonces, claro, ahora hay muchísimas herramientas y yo creo que también pegará el petardazo cuando todo se democratice y cuando para cualquier uso, aunque la usemos casi sin darnos cuenta, esta semana anunciaba, bueno, he visto yo, a lo mejor lo han anunciado antes, el tema del robot este para hacer las tareas domésticas, que costaba, no sé si eran 200, no sé si eran 20.000, no me acuerdo cuánto era. Tesla tiene pensado que no cueste más de, creo, $10.000. Creo que es su objetivo, ¿no? Esto no sé Eh, si eran como 20.000 dólares o sí, con puede una ser. suscripción de $500 al mes. Claro, o sea, que tú le puedas decir a un robot que pásame la aspiradora o recógeme los cubiertos o recoge la mesa, me parece la pera y a lo mejor o sea, vamos a tener, o estas personas, sobre todo más mayores, van a interactuar con la inteligencia artificial de una forma natural sin saber que hay una inteligencia artificial. O sea, tenemos que humanizar en ese sentido la inteligencia artificial y que no haya ni que picar código ni no sé qué. Entonces, claro, un robot que te haga ese tipo de cosas, estás utilizando la inteligencia artificial sin ser consciente de ello. Sin ninguna duda. Creo que con la pirámide demográfica que tenemos completamente invertida, o sea, no hay jóvenes para cuidar a tanto mayor. O sea, afortunadamente, esta situación sociodemográfica coincide con la explosión de los robots humanoides. Pues está claro. ¿A quién le vas a repetir las cosas 100 veces cuando seas viejo? Pues al robot. Le Va a contarás tus hacer batallitas. ejercicio y va a disimular que no se lo has contado nunca y te va a limpiar y te va a cuidar y te va a vestir y te va a dar la sopa. Y yo qué sé, qué más, ¿no? Pero es que no hay otra solución. Es que no. ¿Qué haces? ¿Extingues a los mayores de 80 años? Pues, no, pues es lo que hay y nada más. Pero sí, eh, antes mencionaste algo que yo creo que es un cambio importantísimo, que es la variable tiempo, ¿no? Ayer me comentaban la potencia de las computadoras cuánticas, ¿no? Problemas que ordenadores tardarían 2 años en resolver, de todo tipo, biología, medicina, matemáticas, economía, lo que tú quieras. Eh, lo hacen en minutos. Entonces, la potencia es tan salvaje. Pero es que con la inteligencia artificial pasa lo que tú dices. Lo que hoy no es posible, dentro de 3 semanas lo va a ser. Entonces, aprender a utilizarla y a sacarle provecho. Yo veo una explosión de empresas de Oscar Rodríguez SL, contigo mismo y tu organismo, Y utilizando 15 o 20 agentes. o uno, pero es que tampoco entiendo muy bien por qué la gente habla de muchos agentes distintos cuando uno lo puede hacer todo. O sea, es que el caso de Atlas, le encargas una tarea y lo ves cómo está estudiando y aprendiendo y tal, y no dice, oye, necesito otro agente que me haga los cálculos. No, 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 no. Él lo hace todo, o sea, es una entidad solo. Lo que pasa es que lo Justamente entrenas hice y ya está.
hice yo una consulta con la empresa con la que estoy haciendo el máster, hice una consulta justamente de eso, de ¿es mejor uno especializado o uno que te haga todo o muchos especializados? Y según ellos, que se supone que saben, me recomendaron el que haya especialistas. O sea, es que sepas de una marca, que sepas de una determinada tarea, que sepas y dice, porque de esa manera va a hacer solo una tarea, pero lo va a hacer mucho mejor. Y como al final todas estas herramientas te permiten hacer agentes muy rápido, pues es muy fácil poder desarrollarlos y hacerlos expertos en una tarea específica. Compártenos algún otro aprendizaje de ese máster de inteligencia artificial que entiendo que lo estás haciendo en Skiller, ¿no? No, porque Ah, justamente empecé con Skiller más tarde. Si llego a saber o sea, si llego a saber, no sabía que Skiller tenía máster, pero si lo llego a saber, sí lo hubiese hecho con ellos. De hecho, haré alguna cosita con ellos también. ah, Y aprendizajes, pues que te enseñan sobre todo un poco a estructurar, como, o sea, todo el mundo lo dice, ¿no? Lo más importante de cuando hablas con una inteligencia artificial son los prompts, ¿no? Cómo le explicas las cosas, cómo se las pides. Entonces, hay diversas técnicas de hacer prompts, además específicas para prompts de escribir, prompts de generar imágenes, prompts de generar audio, y justamente lo que más me gusta, lo que estoy aprendiendo es a estructurar. Es cómo le pides las cosas. Oye, tienes un rol, este es el contexto en el que estás y esta es la instrucción que quiero que me hagas, ¿no? Entonces, está muy bien, sobre todo, o sea, probablemente podría estar haciendo lo mismo como está haciendo mucha gente, que es ser autodidacta y aprenderlo por su cuenta, pero sobre todo ellos lo que te enseñan es a estructurar bien cómo hacer esas peticiones, cómo dar esas instrucciones a la IA. Es lo que más me ajá. gusta. Y te han hablado también un poco de dentro de los jugadores que hay ahora mismo en el mercado, ¿cuál es el más aconsejable? ¿Cuál es el que más potencial tiene? O eh, si va a ser una fusión de varios de los jugadores el resultado final, o la unión y la consolidación de distintas grandes tecnológicas que existen en este momento. ¿Por dónde dicen tus profesores que va el tema? Pues ellos lo que dicen es que ahora, o sea, que obviamente todo evoluciona súper rápido, que el que hoy está aquí mañana puede estar más abajo, que en general el que utilizamos todos como navaja suiza es ChatGPT, y de hecho estaba leyendo esta mañana un artículo diciendo que la adopción es brutal, o sea, hablaba de 80 y picos por cientos y demás, que Gemini es muy bueno para generación de imágenes, Mm, que además la parte de Google, la del Notebook LLM, pues temas que requieren un aprendizaje y necesitan documentación, que para temas de codificación es mejor cloud. Entonces, por ahora no existe un ganador único. El navaja suiza es ChatGPT, pero si necesitas hacer cosas específicas de imagen o audio o grandes estudios con mucha documentación, pues que hay otros. Entonces, que además cada uno se va adelantando, ¿no? El que dicen que, por ejemplo, Grok, al estar conectado con X, pues que la actualidad, la parte informativa y no sé qué la tiene muy más desarrollada, más, ¿no? Como es lógico, pero vamos, no hay un ganador único. Si hablamos de genérico navaja suiza, el ganador es ChatGPT actualmente. Mañana no lo sabremos. Yo lo que me tiene absolutamente flipado es la explosión que ha supuesto la inteligencia artificial de las limitaciones que teníamos las personas. Por ejemplo, tú te has confesado cinéfilo y esta Ujú. noche vas a ver 40 años después, 50 años, ¿cuánto hace que se 40, estrenó? 40. 40 años que se estrenó Regreso al futuro y vas Regreso a al ir a verlo futuro. en un cine. Yo también voy a hacer lo mismo en Lisboa, voy a ir a verlo. Además aquí las películas son en versión original, con lo cual estupendo. Pero tú puedes ser director de cine en este momento. O sea, sin dinero, sin recursos, y puedes producir una película perfectamente con Sora, con un buen guión, una buena historia, contarla, convertirla en vídeo de altísima calidad y crear una película de 90 minutos, a la cual te puede costar 6 meses de esfuerzo, pero puedes hacerlo perfectamente. Y lo Sí, mismo te digo exactamente. con los idiomas. O sea, antes, si tú no sabías inglés, pues te perdías muchos podcasts, muchos vídeos, mucho problema estar ahí traduciéndolo, que es un esfuerzo enorme. Hoy eso ha explotado. O sea, ya no existen límites de idiomas.
con Note LLM de Google. eh, no existe problemas de productividad en cuanto a creación de imágenes, vídeos, todo tipo de materiales audiovisuales. O sea, creo que nos da unas posibilidades. Solo hace falta que tengas un poquito de ideas y un poquito de conocimientos de Ujú. plataformas donde ganar dinero, ¿no? Pero creo que las... Pero y hasta cosas más banales y del día a día, ¿eh? Yo el otro día haciendo práctica para el tema de los agentes, me monté un agente de ocio, de planifícame un viaje en pareja, planifícame un viaje en familia, recomiéndame alternativas de ocio, de musicales, de cine, de teatro, no sé qué, en Madrid. Y tú le dices, lo programas como lo quieres hacer, oye, quiero hacer un viaje en pareja. Y tú le tienes programado, oye, pues si son viajes en pareja normales y corrientes, pues de fin de semana largo, que sean dentro de España, que no tardes más de 3 horas en llegar al destino. Y te hace la recomendación y a partir de ahí vas tirando, te busca los hoteles, te dice, te recomienda sitio. Entonces, cosas tan banales como antes era ponerte tú a buscar en Google abiertamente qué hago para regalarle a mi mujer y irme de viaje no sé dónde, es que ahora te montas un agente que te hace la recomendación. Entonces es más banal, no es para ganar dinero, pero es divertido. Alguien de mi familia que vive solo, el otro día tuvo un problema con la lavadora. Y entonces le mandó un vídeo a ChatGPT. Oye, mira lo que me pasa. Mira, ChatGPT identificó inmediatamente cuál era el modelo de la lavadora, qué es lo que le estaba pasando. No sé si era que no se apagaba, no se encendía, no funcionaba. Total, estaba estropeada. Y entonces ChatGPT le dice, bueno, prueba, como hacen los informáticos, a apagarla, ¿no? Y le contestó, no, no puedo porque es que el botón no funciona y el enchufe no le llega. O sea, tengo que montar una movida, tengo que desmontar media cocina, sacar la lavadora, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y sabes lo que le respondió? Que es súper simple. Es una solución de abuela total. Dice, oye, prueba con el automático, con A el... bajar los plomos, ¿no? Claro, los plomos. Qué bueno. Bájale el plomo a tu lavadora y ya está Eh, apagada. O sea, mm, que incluso ese tipo de cosas de sentido común o de inteligencia emocional del día a día las resuelve. O sea, es Qué bueno. absolutamente imparable. Bueno, última pregunta que nos acercamos ya a la hora y me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Tú has conseguido en tu vida profesional una alta reputación? Ujú. Eres una persona abierta, siempre has intentado ayudar al prójimo. Yo creo que todo eso al final es karma y va a volver convertido en una fantástica oportunidad profesional para ti. Que a lo mejor no es el formato que tú ves, puede ser que sea otro, pero desde luego que vas a disfrutar y te va a ir bien, no tengo la menor duda. ¿Cómo se construye uno una reputación profesional? Jo. Em, pues yo te diría que sí, intentando ser buen profesional y buena persona. O sea, es que a mí me dices, ¿cómo lo has hecho? No soy consciente de hacerlo hecho. O sea, yo tengo una cosa que alguna vez me han dicho, ¿no? Eso es como demasiado católico, ¿no? O demasiado cristiano de trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces es una máxima que yo tengo, pero porque probablemente me lo hayan inculcado mi familia y demás. Entonces al final es cuando estás en el mundillo profesional, pues todos empezamos abajo. O sea, no creo que nadie nazca o empiece a trabajar ya de director general, salvo que seas el hijo de tu padre y heredes la empresa de golpe cuando, cuando acabas la carrera. Entonces, todos hemos empezado por abajo y todos hemos empezado siendo becarios y yo en mi caso afortunadamente no llevando cafés, algunos sí, que les ha pasado eso. Entonces, a medida que vas creciendo, lo que tienes que ser es humilde y lo que te tienes que dar cuenta es que tu puesto o cómo te ven los demás es lo que pone en tu tarjeta de visita, que ya ni se utilizan. Pero no tienes nunca que creerte más que nadie ni mejor que nadie. ¿Por qué? Porque la realidad es que si eres una buena persona y eres un buen profesional, pues el día que salgas de esa empresa que tienes un cargo tan alto o te pagan tan bien o lo que sea, pues tendrás muchísimas amistades, muchísimos conocidos, muchísimos contactos que te puedan ayudar o que estén dispuestos a ayudarte y si has sido probablemente una mala persona, y no voy a decir improperios ni nada, pero si le has ido metiendo el dedo en el ojo a la gente y portándote mal y siendo, pues eso, muy mala persona, pues probablemente, como digo yo, alguno te esté esperando con la navaja a la espalda para que según salgas pegarte la cuchillada. Entonces,
mm, trata bien a todo el mundo, sea una persona abierta, sea una persona agradable, sea amable, eh, sé inquieto, piensa que siempre puedes aprender algo de la persona que tienes enfrente y intenta hacerlo siempre lo mejor posible y sin molestar a la gente ni tocarle las narices. No sé, sería algo así. magnífico. Nos llegan dos preguntas. La primera es de Francis Cid y dice, un buen coche de Fórmula 1 con un mal piloto de carreras no hará nada. Y la pregunta es, ¿un buen creador de prompts con una buena inteligencia artificial será el rey del mambo? Pues podría ser, bueno, yo me gusta muchísimo la Fórmula 1 y ahí, o sea, primero, llegar a la Fórmula 1 cualquiera de los, lo que se suele decir, ¿no? Cualquiera de los 22 pilotos, si le das un buen coche, puede hacer maravillas. Y de hecho hay grandes campeones del mundo que sin ser buenísimos pilotos, sin ser los mejores, han ganado, pues mira, Vettel ganó creo que cuatro grandes, o sea, cuatro mundiales. Eh, Hombre, lo mejor, por supuesto, es si eres el mejor piloto y tienes el mejor Fórmula 1, pues serás imparable, ¿no? Como le pasa ahora a Verstappen, o le pasó hasta el año pasado. Pero al final yo creo que es una mezcla equilibrada, ¿no? Entre tener la mejor tecnología y saber hacer esos prompts. Obviamente, quien sepa hacer muy buenos prompts, que los haga en una tecnología mala, pues no le valdrán para nada. Y te puedo dar un Ferrari, pero si no sabes conducir, pues tampoco lo vas a llevar muy bien. Es verdad que ahora, en esta época, y ayer lo hablaba con otra persona, eh, tendemos a que todo el mundo piense igual que nosotros, ¿no? Oye, yo te hablo de inteligencia artificial y de no sé qué, no sé cuánto, y luego cuando ves los problemas de las empresas reales, dices, ostras, Mm, eh, están mucho más atrás, pero no mucho más atrás, me refiero a anticuado, sino que tú le estás hablando de, te voy a presentar mi Ferrari y ellos te dicen que ellos llevan un coche de cambio manual y están súper contentos con ellos y el siguiente reto es pasar a un coche automático y tú les vas con el Fórmula 1, ¿sabes? Entonces dices, uy, cuidado. mm. Sí, fíjate, yo que soy muy polémico, tú ya me conoces hace años en todas las opiniones mías. Yo creo que el prompt es un gran cuento chino para que los técnicos marquen un poco barreras. Si no sabes hacer el prompt, tal, el resultado que vas a tener, mira, no me cuentes milongas. Tú háblale a la inteligencia artificial como le hablarías a una persona inteligente y déjate de prompts. Y entonces, si Oscar está haciendo su película y le dice, necesito una modelo pelirroja con el pelo rizo, un día de sol precioso, haciendo esto y lo otro, tal, 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 y Sora te da el fragmento de unos segundos de esa toma para la película que va a hacer Oscar y resulta que está situada en la nieve, tú de repente la puedes ver y dices, ¡ay! Coño, me olvidé. No, 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 no. Una playa del Caribe. Lo que quiero es una playa del Caribe. Ah, vale. Entonces vuelve otra vez a hacerlo. Pero bueno, al final el prompt es una conversación con una máquina. Lo que pasa es Sí, yo que creo que lo equiparo un poco a, por ejemplo, a escribir un libro, ¿no? Que tú además has escrito. O sea, escritores, a mí me encanta la lectura y leo muchas novelas de eso, de novela negra, novela fantástica, etcétera. Y entonces los escritores profesionales, no sé, un Pérez Reverte, por ejemplo, al final siguen una metodología. Entonces, todo el mundo puede escribir un libro, pero estos escritores profesionales, que son novelistas y que se dedican 100% a ello, tienen su metodología, no tienen, o sea, no tiene por qué ser única, pero tienen una forma de hacer para escribir sus libros, desde hacer un pequeño guión o luego cómo poner los personajes, etcétera. Entonces, es más tener ese criterio o aprender tú a tener esa metodología antes que decir, no, no, es que yo puedo poner cualquier cosa y lo puedo hacer igual de bien, seguro, pero es tener la metodología. sí. Bien, nos pregunta, y ya cerramos con esta pregunta, Javier Balbuena. El mundo está dominado por avances tecnológicos vertiginosos, pero el trabajo y los negocios siguen creándolos las personas. ¿Qué papel tienen entonces hoy en día las soft skills y que siempre han existido? ¿Podrían ser una ventaja competitiva? Sin duda. O sea, yo creo que al final los negocios son personas, igual que las empresas no dejan de ser personas. Entonces utilizamos la tecnología para que ayude a esas personas. Pero al final las relaciones, el cara a cara, el si yo te voy a vender algo, si yo quiero contigo a comer, para mí es lo realmente importante. Y para mí lo más importante es que
esas personas, estamos hablando mucho de IA, pero lo importante es el criterio de las personas. O sea, la IA puede alucinar, te puede dar unas respuestas que están locas, pero realmente si detrás el que ves, el que recibe esa respuesta tiene el criterio, la profesionalidad, la antigüedad para discernir si es la respuesta es correcta o no, es realmente importante. Se habla ahora mucho y lo estábamos hablando al principio de la charla de las salidas que está habiendo en multitud de empresas, de que si el talento junior se lo van a cargar porque lo van a sustituir por IA. O sea, lo importante de ser senior es que has tenido una profesión y has tenido una experiencia que te da un criterio, que te genera ese pozo. Sí. El talento junior tendrá que existir porque, claro, el senior en algún momento se jubilará. Entonces, ese camino hay que recorrerlo igual y el camino solo lo aprendes con la experiencia y más en un mundo que avanza tan rápido. eh, Nadie, o sea, no hay una carrera de internet, no hay una carrera de publicidad digital ni nada por el estilo, todo lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ese criterio y ese pozo que vamos guardando es realmente lo que vale. Y el criterio de esa persona que maneja la IA y, por supuesto, las relaciones personales, pues, y más en países mediterráneos como somos nosotros, son súper importantes. Entonces, mira, yo creo que esas soft skills siguen siendo igual de importantes ahora o más porque que maneje la IA, pues la acabará manejando casi todo el mundo. Sin duda. Yo sí te diría, Javier, por añadir algo a lo que comenta Oscar, es que la mitad de las llamadas comerciales que tú estás haciendo a empresas para quejarte, pedir, reclamar una factura, lo que sea, ya no estás hablando con personas. Estás hablando con inteligencias artificiales, que además son empáticas, que además han aprendido esos soft skills y te consuelan y te ayudan y son comprensivos y te repiten las cosas y intentan hacerte sentir importante y utilizan inteligencia emocional y muchas otras cosas. O sea que mm, yo te diría, abramos un poco la cabeza porque vamos a ver cosas que no nos creeríamos en cuanto a cómo las máquinas nos sustituyen en muchas tareas, cada vez en más, ¿no? Oye, Oscar, muchísimas gracias. ¿Dónde te Gracias a pueden, ti, eh, gracias a ti. dónde te pueden localizar? Pues yo creo que lo más fácil ahora es LinkedIn. Yo también. Entonces estoy ahí y pues creo que está como Oscar Rodríguez o como Oscar F. Rodríguez, que tengo un segundo nombre, Ajá. pero es fácil. Yo creo que es fácil encontrarme, así que cualquier persona que quiera contactar conmigo, pues a través de LinkedIn es lo más rápido y sencillo. Muchísimas gracias. Nos vemos cuando Muchas vaya por gracias a ti. Madrid. Gracias, Cuídate. hasta ahora. Chao, chao.